Hola chicas, la clase de hoy se titula Introducción a la teoría psicoanalítica. ¿Y cuál va a ser el objetivo de esta sesión? Pues bien, lo que pretendo como docente es que ustedes aprendan sobre las bases y principios de la teoría psicoanalítica, esto con el fin de poder abordar algunos problemas que son de tipo alimenticios. Y pues bueno, vamos a primero a comentar tres aspectos importantes. Como bien habíamos estado viendo sobre algunas teorías en psicología, algunas escuelas en psicología, quiero que veamos o retomamos un poquito y veamos cuáles son las diferencias entre una teoría, un enfoque y una escuela. Vamos a ver que un enfoque va a analizar, estudiar o examinar un estudio para adquirir una visión muchísimo más clara. En este caso es que nosotros estamos abordando los problemas nutricionales desde un enfoque psicológico. Ese es el fin o el objetivo de estudiar esta materia. No nos vamos a hacer psicólogas, pero sí ver cuáles han sido esas repercusiones o cuáles pueden ser esas repercusiones a nivel nutricional desde un enfoque psicológico. Una teoría va a ser un conjunto sistematizado de opiniones o ideas sobre un tema determinado, no comprobado prácticamente. Una escuela son grandes teorías de la psicología que han influido durante determinados periodos de tiempo en los profesionales del sector y han llegado hasta la actualidad. Las escuelas psicológicas no son compartimentos estáticos. Muchos combinan aspectos de diversas escuelas dentro de su desarrollo en el trabajo. Ajá. Exactamente igual podría pasar lo mismo con ustedes. Podrían tener su práctica nutricional a la vez que llevan una, eh, una práctica de tipo psicológica o una práctica de tipo un poquito más espiritual. Esto les digo de la manera que ustedes consideren que pueden abordar a sus pacientes, recordando y teniendo la premisa de que nosotros como seres humanos estamos compuestos de tres esferas. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el psicoanálisis. En este caso, el psicoanálisis es una teoría que va a ser un conjunto sistematizado de opiniones, ideas, de trabajos, pero que específicamente con esta teoría sí han estado comprobados prácticamente, pero hay que tomar en cuenta que también tiene sus retractores. Pero únicamente nosotros nos vamos a fijar hacia la parte buena, hacia la parte importante y de todos los avances y la parte que ha permitido abordar o qué enfermedades ha permitido abordar este tipo de teoría. Vamos a ver que el psicoanálisis surgió en el siglo XIX, cuando el médico vienés Sigmund Freud desarrolló el psicoanálisis. Este psicoanálisis o esta teoría pues es un enfoque terapéutico que rastrea los conflictos inconscientes de la niñez y que va a afectar comportamientos y emociones. En su época fue considerado el mayor alcance científico en cuanto a la disciplina. Aquí el psicoanálisis como punto importante tiene que es o evalúa la actuación del inconsciente en la tesis inaugural del psicoanálisis como una nueva rama del saber. Aquí se sabe o lo que se pretende estudiar es el supuesto del inconsciente que es necesario y es legítimo. Con esto se rompe la idea de la primicia de la conciencia propia, de la tradición filosófica y psicológica que se venía abordando a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para el análisis, para este análisis o la construcción de esta teoría, Freud se inspiró en las experiencias realizadas por el neurólogo Jean-Martin Charcot, las cuales sugerían que mediante la hipnosis, mediante el trabajar en un estado del inconsciente, se podía suprimir síntomas de cuadros histéricos. Estamos viendo que se está dirigiendo hacia un grupo de enfermedades, hacia una característica de ciertas enfermedades. En cuanto al desarrollo de una técnica terapéutica, esta técnica que se intentó desarrollar se creía o se esperaba que pudiera aliviar síntomas y descubrir los orígenes de la histeria.
Freud creó una nueva teoría del conocimiento que más tarde fue llamada psicoanálisis. Aquí lo que se pretendía o cómo es que se comenzó a ir trabajando o desarrollando esta técnica, pues fue posible gracias a las charlas que se tenía con los pacientes, esa idea clásica que nosotros tenemos del psicoterapeuta y nosotros tirados en un diván, platicando y comentando nuestras ideas con el terapeuta, es como así él descubrió que la mayoría de los problemas radicaban tanto en los deseos y las fantasías reprimidas, encontradas o alojadas en el inconsciente. Fue así que para 1900 nació el psicoanálisis y asentó sus bases con la publicación La interpretación de los sueños de Freud, que un extracto se los voy a adjuntar en la plataforma. Este texto representó una revolución y que hoy en día sigue siendo una de las mayores muestras del pensamiento de aquel tiempo. Desde su publicación, el psicoanálisis ha evolucionado y se ha ramificado, se han dividido varias escuelas, varias corrientes. Entre sus sucesores más destacados podemos nombrar a Jacques Lacan, a Otto Rank y a Erich Fromm. Muy bien, dentro de su obra, la interpretación de sus sueños, cosa que funcionó mucho para hacer como una base para tratar de explicar cuál era la metodología que se llevaba durante este psicoanálisis. Aquí en este texto plantea él que el surgimiento del psicoanálisis se funda en la hipótesis de que hay un pensar y hay un querer, inconscientes los dos, a la actividad que es consciente. Una de las teorías más destacadas es la separación que realiza entre el consciente, el preconsciente, el inconsciente y el reprimido. Aquí Freud sostiene que nosotros, dentro de nuestra conciencia, de nuestros actos donde somos conscientes, radica esa cualidad momentánea que caracteriza las percepciones externas. El inconsciente se va a definir como aquellos contenidos reprimidos que no están presentes en la conciencia y el preconsciente designa una cualidad de la que la psique califica los contenidos y los estados reprimidos que van a ser aquellos que no se pueden acceder a menos que se hipnotice a los pacientes. En este caso, aquí si nosotros nos vamos un poquito más profundo, necesitamos saber cómo es que esta persona está siendo o no consciente sus actos tanto de alimentación como de estilos de vida. Muchas veces las personas tienden a autodestruirse o a tener algunos episodios de ansiedad, de depresión que van a repercutir, les digo, pues en esa alimentación, en ese estado nutricional, por lo cual es importante revisar si, les digo, no vamos a hacer los psicólogos de los pacientes, pero sí nos va a ayudar muchísimo a conocer cuáles son la personalidad y cómo es que podemos abordar a nuestros pacientes. Vamos a ver que Freud construye una teoría del sueño como un paradigma, como un molde sobre las formaciones del inconsciente. Establece un método de interpretación fundado en la asociación libre que reubica el sueño al soñante y al intérprete. También otro de los grandes descubrimientos del psicoanalista austriaco fue la estructura del ello, el superyo y el yo, el cual intenta explicar el funcionamiento psíquico humano, con lo cual nosotros lo vamos a traducir en cuanto a la personalidad. Vamos a ver que Garma en 1946, filósofo, psicoanalista, va a plantear la influencia del trauma en la génesis de los sueños, concluyendo que los sueños nacen de una o más situaciones desagradables que el sujeto es incapaz de dominar o elaborar normalmente y a las que se les va a denominar situaciones traumáticas, siguiendo la terminología freudiana. En este caso nosotros podemos evaluar qué tanto de aquellas situaciones, de aquellas experiencias, el paciente las está haciendo consciente y las está abordando, las está trabajando o las está guardando en el inconsciente. Con el tiempo se van a expresar como situaciones traumáticas.
También se dice que en el sueño el sujeto está ligado psíquicamente a estas situaciones traumáticas, por lo cual muchas veces los sueños van a ser reflejo de esa realidad inconsciente. Los sueños también van a constituir intentos generalmente satisfactorios de sobreponerse al malestar psíquico generalizado o generado, por estas situaciones traumáticas, y el deseo de sobreponerse al displacer psíquico se efectúa a través del cumplimiento de deseos. También el aspecto alucinatorio que tienen los sueños puede deberse a estas situaciones traumáticas y a aquellos deseos que no han sido gratificados o que no han sido cumplidos. En este caso, lo que Granma dice es que todas aquellas situaciones traumáticas que nosotros vivimos se van a ver expresadas en los sueños, se van a ver traducidas a esa parte inconsciente que es cuando nosotros estamos durmiendo o estamos teniendo este sueño. Vamos a ver que también Curtis y Sachs en 1976 descubren en la regresión, en una regresión implícita, que es en esta parte en donde se hipnotiza a los pacientes y se lleva hacia situaciones del pasado, es donde se ha determinado en esta metodología un trauma potencial. Dentro de estos sueños se ha encontrado alguna mala experiencia que en el presente está traducida con alguna aversión, con algún trauma. Vamos a ver que muchísimas veces las pacientes que han sido violentadas sexualmente suelen comer demasiado, suelen guardar ese trauma en el interior y comer para ellas traducirlas en una obesidad como un escudo que las va a proteger. Vamos a ver que también otros autores amplían más el concepto de trauma. Este trauma lo vamos a definir como, dada la naturaleza o la naturaleza de los fenómenos inconscientes, el trauma tiende a estar implícito en las actividades cotidianas, tanto en aquellas que son aparentemente banales de las relaciones sociales como en la intensidad emocional de la intimidad. Esto lo define Sandler en 1976 y nos está dando aspectos sobre cómo es que esta persona muchas veces ya no puede insertarse en una sociedad, sus relaciones sociales son extrañas, también en la manera en cómo va a ser esa intensidad emocional, si vamos a ser muy intensos emocionalmente debido a un trauma o nos vamos a volver un poco más fríos, más analíticos, pensando muchísimo más las cosas. También a medida que Freud avanza en el desarrollo teórico de sus investigaciones, en un abordaje de un proceder terapéutico a la configuración de la ciencia del alma, una doctrina del inconsciente anímico, también su joven ciencia se llegó a definirse a través de 3 vías. El psicoanálisis es el nombre de un procedimiento que sirve para indagar procesos analíticos difícilmente accesibles por otras vías. Esto quiere decir que para Freud tratar el inconsciente necesita analizarlo con otra metodología diferente. Y a diferencia de otras corrientes, de otras teorías, él dice que esa parte inconsciente de todo lo que digamos que nos hemos ido guardando, tragando, es lo que va a hacer que muchas veces nuestra personalidad se comience a moldear y es lo que nos haga ser nosotros como personas. También dentro de este desarrollo teórico, pues se definió al psicoanálisis como un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas fundado en esta indagación. Aquí ya estamos viendo que se está yendo hacia qué tipo de enfermedades mentales, hacia aquellas que son de origen psicótico, neurótico, esa neurosis que a veces no hace que esas personas puedan integrarse muy bien hacia un grupo social. Y el tercero es una serie de intelecciones psicológicas granadas por este camino que poco a poco han ido construyendo una disciplina científica. Y pues bueno, chicas, vamos a continuar en la siguiente parte.